el apuro de las familias para cumplir en muchos casos con una larga lista de material que al final del periodo no se ha llegado a utilizar del todo, sin embargo se sigue produciendo año tras año. Vamos a saludar a Sergio de la Fe Melián, que es vicepresidente de Confapa Canarias, de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de aquí de las islas. Señor de la Fe, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hablamos incluso de peticiones como puede ser servilletas, gel hidroalcohólico, dinero para fotocopias, paquetes de folios de 500 folios. ¿Estos elementos no deben formar parte de la propia financiación del centro? Pues nosotros entendemos que sí. Desde FAPA Galdós con FAPA Canarias hemos iniciado esta campaña que, si bien es algo recurrente, que siempre que se inicia el periodo de matriculación, muchas familias nos extrañamos de que entre esos listados interminables de material, que ya hablamos de la cuesta de septiembre, ¿verdad? Ya conocemos ese concepto. Hay algunos gastos contenidos en estos listados que siempre nos han tenido un tanto inquietos, ¿no? Esa pregunta sobrevolando pero no se supone que la educación es gratuita en España, ¿no? Es universal y gratuita. Pues sí que lo es. Nosotros en esta campaña que hemos iniciado a raíz del aluvión de demandas por parte de las familias asociadas a las AMPA, en principio de Gran Canaria, pero luego extensiva esta campaña a todo el entorno regional, hemos visto que efectivamente había muchas familias que se preguntaban hasta qué punto estaban obligadas a ingresar dinero en cuentas bancarias de los centros educativos con conceptos tan llamativos como matrícula, fotocopias, exámenes, y luego también la aportación de materiales como servilletas, papel higiénico, geles hidroalcohólicos, rotuladores para la pizarra. Nosotros entendemos, y de hecho después de investigar y atender a la legislación vigente, tanto nacional como regional, hemos descubierto que no, que efectivamente no existe esta necesidad, o no debería existir esa necesidad de aportar estos dineros y estos materiales, porque deberían estar, y así es como lo exige la garantía de gratuidad de la educación obligatoria, deberían estar completamente financiados por las administraciones tanto del Estado como la regional. Lo que pasa es que se ha convertido en un comentario generalizado de las familias al inicio del curso, la cantidad de material que se le pide para sus hijos. Sin embargo, las familias lo llegan a normalizar y al final no les queda otra que ceder y comprar lo que se les pide, e incluso hacer esos ingresos de dinero de los que usted habla. Claro, porque nosotros lo que hemos visto, y es que hay muchas familias que se preguntan, pero no es normal. Pues nosotros con esta campaña lo que queremos es concienciar a todos los niveles, tanto a familias, a la sociedad y a la propia administración, de que no solo no es normal, sino que está lejos de ser legal, atendiendo, como digo, al propio mandato de nuestra Constitución, en la que habla de que la educación obligatoria es gratuita. Y esto viene desarrollado no solo a través de este artículo de la Constitución, sino está desarrollado completamente en la LOMLOE y en nuestra Ley Canaria de Educación. Con lo cual nosotros, en definitiva, con esta campaña, lo que venimos es a pedirle a la Administración que inyecte estos fondos que sean necesarios para el funcionamiento de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, porque si se está pidiendo es porque es necesario, pero no por ello tiene que salir directamente del bolsillo de la familia. Una práctica también generalizada es que casi al final del curso ya se le entregan a las familias el listado de material del siguiente curso sin incluso saber el profesor o el docente que le va a tocar a sus hijos, que igual puede cambiar de planes. En ese sentido nos encontramos con materiales con una gran cantidad de elementos que muchos padres se plantean que se van a utilizar a lo largo del todo el curso. De hecho, cuando llegan a final de curso se encuentran con el que le devuelven un montón de ese material o que no se ha utilizado pero se queda en el centro, ¿no? ¿Qué ocurre con todo eso? Pues la situación es variopinta, porque efectivamente hay centros educativos en los que se les revierte de nuevo a la familia para que lo utilicen en el siguiente curso y hay otros que no. Esto pasa fundamentalmente, ¿no?, y de manera casi icónica con los paquetes de folios que nos piden. Estamos hablando de que en centros educativos donde le piden a los alumnos, a cada uno de ellos, desde 1 o 2 paquetes de folios de 500, claro, evidentemente estamos hablando pues, en un centro medio que puede tener unos 100, 150 alumnos, estamos hablando de muchos folios, ¿no? Tenemos relatos de familias que dicen que han visto prácticamente montañas de paquetes de folios y bueno, han preguntado por ellos y no, les dicen que se quedan en los centros. Eso está claro que es que
hacen falta, ese material hace falta para el funcionamiento de los centros educativos. Pero es que insistimos en que no es un capricho, ni es porque estemos atravesando unos periodos de crisis consecutivos, que también este tipo de cuestiones son más dolorosas precisamente en estos tiempos. Pero lo cierto es que los centros necesitan esos materiales y esos dineros para funcionar y debe dotarse a los centros educativos de estos fondos. Pero es más fácil pedírselo a las familias. ¿Y hasta dónde pretenden llegar con esta campaña? ¿Se han puesto en contacto con la Consejería de Educación para saber si se puede llegar a un entendimiento en este asunto y sobre todo evitar que las familias asuman un sobrecoste que se ha visto incluso incrementado después de la pandemia, sobre todo con la inclusión de servilletas, de gel hidroalcohólico? Efectivamente. Sí, con respecto al tema del gel hidroalcohólico y otros enseres que estaban previstos dentro de los protocolos de actuación para la prevención del COVID, ya hicimos una campaña previa para denunciar estos copagos y se dotó a los centros de fondos adicionales para ello. Para nosotros fue una satisfacción que esa reivindicación sea atendida. Esperamos igualmente que esta sea atendida. Desde FAPAGAL 2 con FAPA Canarias hemos registrado, dirigido a la consejera de Educación Manuela Armas, como a las direcciones generales y territoriales que están concernidas en este asunto, para que tomen acciones, para que estas medidas de copago, que ya deberían estar financiadas con fondos públicos, pues cesen, que se dote a los centros educativos de estos fondos necesarios y a su vez también estamos contactando con otras entidades que promueven que lleguemos a esa inversión, que también mandata la ley, de llegar hasta el 5% de inversión en gasto educativo del PIB. Y estamos todos a una, estamos todos de acuerdo en que la educación debemos garantizarla que sea gratuita, porque no en vano este tipo de ingresos y este tipo de aportaciones están completamente al margen de los estados de cuentas de los centros educativos, con lo cual una vez uno da este dinero, pierde el control sobre el mismo, no tiene constancia de que se está utilizando. Pero, y después es transversal, una familia que tenga unos recursos económicos bajos o que incluso sea beneficiaria de ayudas de comedor y otro tipo de ayudas socioeconómicas para paliar su situación actual, este tipo de gastos lo tiene que hacer igual que una familia que sea pudiente, digámoslo así. Con lo cual nosotros entendemos que debe quedar meridianamente claro que debemos ajustarnos a la ley, debemos dotar a los centros educativos de los fondos necesarios para garantizar que la educación obligatoria tenga los medios mínimos garantizados para una educación de calidad y en ese sentido queremos trasladar este mensaje con esta campaña de que no es normal, por mucho que lleve mucho tiempo extendido esta práctica, ni tampoco está ajustada a legalidad. Pues Sergio de la Fe, vicepresidente de Confapa Canarias, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.